Hoy consideramos la segunda parte del Salmo 37. El texto de hoy habla de la bendición prometida a quienes hacen el bien y de la salvación final. Entonces, ¿qué se nos dice? Hoy queremos reflexionar sobre esto y recibir gracia. En primer lugar, el texto de hoy habla de la bendición prometida a quienes hacen el bien y de la salvación final. En el texto de hoy, en el Salmo 37, versículos del 27 al 29, dice: Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Esta palabra contiene el estilo de vida del pueblo de Dios, es decir, la bendición y la promesa de Dios que trae la vida que se aparta del mal y hace el bien. Aquí, apártate del mal, no significa simplemente evitar los malos pensamientos en el corazón, sino apartarse completamente del pecado cometido en la práctica y del entorno maligno. Es decir, apartarse, aquí no significa una parada temporal, sino un arrepentimiento y una determinación, que cambian el camino de vida. Por ejemplo, significa que una persona que vivía en el robo, el engaño, la lascivia y la violencia diarias, toma la decisión de dejar ese camino y esforzarse por una vida piadosa ante Dios. También, haz el bien, aquí no significa simplemente no hacer el mal y vivir decentemente, sino vivir obedeciendo totalmente la palabra de Dios a través de la fe. Es decir, creyendo que Dios existe, creyendo en su gobierno y soberanía, y creyendo en el mérito de la sangre de su Hijo unigénito, vivir obedeciendo su palabra en el temor de Dios ante Él. Vivirás para siempre, aquí implica una doble bendición. La primera es la seguridad y la paz en esta tierra. Es decir, incluso si ahora parece que los impíos prosperan, tienen éxito y logran sus objetivos, aquel que confía en Dios y hace el bien, al final no perderá su apoyo vital y permanecerá seguro para siempre. La segunda es la vida eterna y la salvación. Esto significa la garantía de la vida eterna y la salvación que se disfrutarán en el reino de Dios. En otras palabras, este versículo nos dice que si el pueblo de Dios no se tambalea debido a la prosperidad o las persecuciones de los impíos, sino que hace el bien, Dios verá esa fe, estará con ese pueblo, no solo cuidará de su vida, sino que los introducirá en el reino celestial para que vivan en paz eterna. ¿Por qué sucede esto? Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Al comienzo de esta oración se utiliza la conjunción hebrea, ki, y que explica por qué Dios permite que su pueblo, que hace el bien, viva para siempre. Es decir, aquí se explica el principio de gobierno de Dios, por qué Dios actúa de esta manera. Por supuesto, la rectitud, justicia. Aquí significa el atributo de Dios y el principio de su gobierno. Porque Dios es aquel que distingue claramente entre el bien y el mal en el gobierno de este mundo, y Él ama esta rectitud sin hacer concesiones con la injusticia del mundo. En otras palabras, incluso si parece que el mundo es extremadamente injusto, Dios actuará ciertamente según su rectitud. Los santos, aquí en hebreo son asid, que significa el que ha recibido el amor del pacto, his, de Dios, es decir, la persona piadosa de Dios, nuestro pueblo de Dios. Cuando nosotros, los santos, vivimos haciendo el bien en el mundo, podemos sentir que sufrimos pérdidas o quedamos aislados. Sin embargo, Dios nunca rechazará ni desamparará a su pueblo, sino que nos guardará para siempre, superando el tiempo y el espacio. La descendencia será destruida, indica que la influencia y el futuro de los impíos desaparecerán por completo, yendo más allá de los fracasos en su realidad actual. Es decir, aunque ahora parezca que los impíos disfrutan de poder y prosperarán de generación en generación, ante el justo juicio de Dios, al final serán arrancados de raíz. Al final, el ganador será el pueblo de Dios. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. Estas palabras proclaman la conclusión final de todo este proceso y la victoria y recompensa definitiva del pueblo de Dios. Heredarán la tierra, aquí no significa simplemente poseer bienes raíces o territorio, sino que la promesa de Dios se cumplirá completamente en sus vidas. Es decir, Dios estará con nosotros, suplirá nuestras necesidades, nos protegerá, nos dará la victoria y al final nos introducirá en el reino celestial para que disfrutemos de la bienaventuranza eterna. ¿Qué les parece? Si miramos la primera mitad del Salmo 37, parece que los impíos han monopolizado la tierra y están prosperando. Pero al final, el verdadero dueño de la tierra no es el impío, sino nuestro pueblo de Dios que obedeció silenciosamente la palabra de Dios. Vivirán para siempre sobre ella, muestra un contraste marcado entre el pueblo de Dios y los impíos. Miren, en el versículo 28 se predice que, y la descendencia de los impíos será destruida, mientras que a nuestro pueblo de Dios se le promete, la tierra y una morada eterna. Esto recuerda las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, Mateo 5 minutos y 5 segundos, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Es decir,
nuestro pueblo de Dios heredará el reino de Dios venidero, el cielo nuevo y la tierra nueva para siempre. Por lo tanto, incluso si parece que los impíos han tomado posesión de todo el mundo, no debemos tener envidia, quejarnos o desanimarnos. ¿Qué se dice a continuación? En el texto de hoy, en el Salmo 37, del 30 al 33, dice: La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo, y busca matarlo. Pero Jehová no lo dejará en sus manos, y no lo condenará cuando sea juzgado. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Esta palabra dice, ¿cómo debería ser entonces el estilo de vida concreto del pueblo de Dios que heredará esta tierra? Se presta especial atención aquí al habla, lengua, ya que es donde mejor se manifiestan las propiedades internas y la personalidad de una persona. La sabiduría aquí no indica astucia o inteligencia mundana, sino lo que se dice en los salmos y proverbios: servir a Dios, adorarlo y vivir con temor ante Él. La boca del justo habla sabiduría, es una sinécdoque que muestra que el corazón siempre está lleno de la palabra de Dios, y que toda la vida y las obras están llenas de servicio a Dios, adoración y temor ante Él. Nuestro pueblo de Dios debe estar siempre lleno de la palabra de Dios para vivir sirviendo a Dios, adorándolo y permaneciendo en temor ante Él. Su lengua habla justicia, muestra una vida en la que siempre se habla y se proclama el gobierno y el juicio de Dios. Los impíos viven hablando palabras de libertinaje, mentira, calumnia y contiendas, pero nuestro pueblo de Dios debe estar siempre lleno del Evangelio, testificándolo y proclamándolo. Siempre debemos proclamar: Jesús es el camino al cielo, la incredulidad es el camino al infierno, nuestro Dios vive y actúa hoy también. Después de la vida en esta tierra espera el juicio de Dios, y dependiendo de si creíste o no en el mérito de la sangre de su Hijo unigénito, irás al paraíso o al infierno, por lo tanto, debes creer en Jesús. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. El corazón aquí es el centro de la personalidad donde residen la razón, los sentimientos y la voluntad, la fuente de la que emanan todas las decisiones de la vida. La ley de Dios en el corazón significa no solo conocimiento en la cabeza o una obligación legalista, sino que la palabra se ha arraigado profundamente en el corazón y se ha convertido en el motor interno. Debido a que el corazón del pueblo de Dios está lleno de la palabra de Dios, en los momentos importantes de la vida, cuando se debe tomar una decisión, juzgaremos y elegiremos no según las tentaciones mundanas o nuestros propios cálculos, sino basándonos en la voluntad de Dios. Los pies indican el camino de vida y el modo de actuar del pueblo de Dios. Sus pies no resbalarán, significa que en este camino nunca tropezaremos, caeremos o fracasaremos. En última instancia, la persona que tiene la ley de Dios en su corazón no será fácilmente conmovida o desilusionada, sin importar qué crisis o sufrimientos sobrevengan. Porque la palabra siempre guía el centro de la persona, y puede seguir el camino correcto de la fe, a pesar de las tentaciones, pruebas y sufrimientos. En otras palabras, el pueblo de Dios puede tropezar por un momento, pero nunca llegará a la perdición. Porque la palabra de Dios siempre sostiene nuestros pies. El secreto de cómo el pueblo de Dios, caminando por el camino difícil de este mundo, no cae ni fracasa, no reside en capacidades o antecedentes, sino en la palabra de Dios, que está firmemente anclada en el centro del corazón. Por lo tanto, nuestro pueblo de Dios debe estar lleno de la palabra de Dios. Acecha el impío al justo, y busca matarlo. Pero Jehová no lo dejará en sus manos, y no lo condenará cuando sea juzgado. Estas palabras subrayan una vez más que, aunque nosotros, el pueblo de Dios, vivamos justamente, los ataques de los impíos continuarán incesantemente. Acecha, recuerda a un depredador que se esconde entre los arbustos, conteniendo la respiración y observando a su presa. Las acciones de los impíos no son un impulso, sino una acusación contra ellos como personas malvadas que, guiadas por sus instintos, buscan constantemente las debilidades del pueblo de Dios y buscan tercamente lagunas. En otras palabras, por mucho que nosotros, el pueblo de Dios, nos esforcemos por mantener la fe y vivir justamente, los impíos, como depredadores, intentarán persistentemente devorarnos. Como el diablo, su padre, que ronda a nuestro alrededor para devorar al pueblo de Dios. Busca matarlo, muestra bien el objetivo final de los impíos. Su objetivo no es simplemente poner al justo en una situación difícil, sino, matarlo, es decir, destruirlo por completo. En el contexto del Antiguo Testamento, esto puede significar atentar contra la vida del pueblo de Dios o la destrucción social a través de acusaciones falsas. Sin embargo, hoy significa el intento de pisotear la paz, el honor o la popularidad del pueblo de Dios, arruinarlo económicamente, quebrantar la conciencia, forzar a hacer concesiones y caer en la tentación, para dejarnos espiritualmente muertos. Los impíos tienen una naturaleza maligna, envidiando las bendiciones del pueblo de Dios y deseando destruirlas por completo. Pero Jehová no lo dejará en sus manos, y no lo condenará cuando sea juzgado. Estas palabras proclaman que, aunque los impíos planifiquen todo hasta el último detalle,
La decisión final sobre la vida y la muerte no depende de ellos, sino de Dios. Por mucho que los impíos planifiquen cuidadosamente la destrucción del pueblo de Dios, sus planes y acciones fracasarán inevitablemente. No lo dejará en sus manos, significa que Dios no permanece como un observador externo. Antes de que la violencia o las intrigas de los impíos devoren al pueblo de Dios, Dios nos salvará con su mano. En otras palabras, desde un punto de vista mundano puede parecer que el pueblo de Dios está acorralado, pero la realidad espiritual es que la mano de Dios nos sostiene, por lo que nunca caeremos. El juicio aquí puede interpretarse de dos maneras, y ambos garantizan la victoria perfecta. Primero, cuando los impíos intentan llevar al pueblo de Dios ante la justicia mediante perjurio para destruirlo socialmente, Dios, el juez de todo el mundo, expondrá sus intrigas y mostrará al mundo la pureza del pueblo de Dios. Segundo, esto apunta al juicio de Dios al final del mundo. Incluso si en ese día Satanás y las fuerzas malignas intentan acusarnos a nosotros, el pueblo de Dios, Dios nunca nos reconocerá como pecadores, sino que nos declarará inocentes. Por lo tanto, por mucho que se enfurezcan los impíos, el pueblo de Dios debe vivir con la fe de que el único juez en este mundo es Dios, y mirar solo a Él. ¿Qué se dice a continuación? En el texto de hoy, en el Salmo 37, del 34 al 37, dice: Espera en Jehová, y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los malos, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero pasó, y aquí ya no estaba, lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Espera en Jehová, y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los malos, lo verás. Esta es la exhortación más fuerte de David al pueblo de Dios que sufre, y una proclamación que muestra el destino final de los impíos y del pueblo de Dios. Esperar, aquí no significa simplemente tener esperanza, sino esperar pacientemente el tiempo de Dios. Incluso si ante mis ojos parece que los impíos ganan, no sean impacientes ni murmuren, sino confíen solo en la soberanía de Dios. Guarda su camino, significa no hacer concesiones con los impíos, no usar los mismos métodos malvados, sino guardar el camino de la palabra de Dios hasta el final. Te exaltará, es el resultado de la recompensa gloriosa para aquellos que pacientemente mantuvieron la fe. Dios mismo exaltará al pueblo de Dios que fue pisoteado injustamente por los impíos y les dará a heredar la tierra. Dios estará con nosotros, nos protegerá, nos dará la victoria y luego nos introducirá en el reino celestial para que disfrutemos de la bienaventuranza eterna. En otras palabras, el verdadero dueño de este mundo, el heredero legítimo del reino de Dios, es aquel que mantuvo la fe hasta el final. Lo verás, significa que, aunque ahora los impíos hagan ruido y el pueblo de Dios parezca esconderse, el final será exactamente lo contrario. Nuestro pueblo de Dios estará en un lugar seguro y verá con sus propios ojos cómo los gloriosos impíos reciben el juicio de Dios y desaparecen sin dejar rastro. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero pasó, y aquí ya no estaba, lo busqué, y no fue hallado. Estas palabras describen vívidamente a través de una metáfora el poder opresivo de los impíos, que enfrentamos en la realidad. David describe visualmente la prosperidad de los impíos que él mismo vio. Enaltecido, significa, terrible, que causa terror, refiriéndose a la fuerza y el poder que dominan el entorno. David aquí no habla abstractamente, testifica que realmente vio cómo los impíos, poseyendo gran fuerza, dominaban en una realidad absurda. Árbol arraigado en su propia tierra, en referencia al laurel verde, es una metáfora de un estado que parece tan sólido que nadie puede conmoverlo. Un árbol frondoso es la ilusión óptica de que el poder y la riqueza de los impíos florecerán para siempre, como un gran árbol de hoja perenne. Esta es la imagen de un impío que exuda una enorme fuerza vital incluso en el desierto seco del mundo. ¿Pero qué pasó? Pero pasó, y aquí ya no estaba, lo busqué, y no fue hallado. Estas palabras muestran cómo terminaron la gloria y el poder de los impíos, un final vacío y perfecto. Pasó, significa, un instante muy corto, como el momento en que parpadeas o te das la vuelta. La gloria y el poder que parecían tan grandes desaparecieron instantáneamente ante el juicio de Dios. Esto muestra claramente lo insignificante que es la gloria de los hombres. Lo busqué, y no fue hallado, no significa simplemente una caída, sino la completa borradura de la existencia. Es un estado en el que te frotas los ojos, buscas el árbol, pero no lo encuentras porque ha sido arrancado de raíz y no queda ni el tocón. Esto recuerda cómo los tiranos que se burlaban del pueblo de Dios terminaron desapareciendo de la faz de la historia. La prosperidad de los impíos es un espejismo, sin raíces, una ilusión que desaparece como la niebla de la mañana. Por lo tanto, no hay razón para desanimarse ante el poder de los impíos. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Estas palabras dirigen nuevamente la mirada hacia el pueblo de Dios, centrando la atención en el hermoso y contrastante final de nuestro pueblo. Quizás esta sea la proclamación de quien es el verdadero ganador de la vida.
Considera, y mira, llaman a un cambio de perspectiva. Si antes mirábamos el éxito de los impíos, teníamos envidia y nos desanimábamos. Ahora el llamado es a observar al pueblo de Dios que sirve a Dios. El íntegro y el justo son nuestro pueblo de Dios. El pueblo de Dios que se reconoció pecador y fue justificado gratuitamente a través de la fe en la sangre de Jesucristo. Final, futuro, es una palabra importante. Recuerda que, aunque ahora la vida sea difícil, la última página, el momento del juicio final, aún está por venir. La paz es el fruto que cosechará el pueblo de Dios que sembró paz. El final de los impíos es la perdición total, el final del pueblo de Dios es el descanso perfecto, la paz, la felicidad y la salud. La paz, aquí no es temporal, sino un descanso eterno e inmutable que se disfruta en los brazos de Dios. El final del pueblo de Dios será eterno y perfecto. ¿Qué se dice a continuación? En el texto de hoy, en el Salmo 37, del 38 al 40, dice: Los transgresores serán destruidos, el futuro de los impíos será cortado. Pero la salvación de los justos proviene de Jehová, Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará, y los libertará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él esperaron. Los transgresores serán destruidos, el futuro de los impíos será cortado. Pero la salvación de los justos proviene de Jehová, Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Esta palabra proclama una vez más seriamente el inevitable y trágico final de los impíos. Quizás sea como una sentencia judicial que decide definitivamente su destino. Los transgresores no son solo los que cometieron un error, sino los que violaron conscientemente la ley de Dios y atormentaron al pueblo de Dios. Serán destruidos, significa que la riqueza y la gloria que acumularon serán destruidas, de un solo golpe, y su unión ante el juicio de Dios los llevará, sin excepción, al camino de la perdición. El futuro será cortado, significa que el árbol ha sido talado, los brotes son imposibles, la esperanza en el futuro está completamente bloqueada. En realidad, los impíos pueden prosperar durante generaciones, pero cuando llegue el momento del juicio de Dios, sus huellas desaparecerán por completo del universo. ¿Qué les parece? Cuando David pone al lado el destino del pueblo de Dios y el de los impíos, pregunta, el final es así. ¿Qué camino eligen ustedes? Si se mira solo el proceso de la vida, los impíos parecen gloriosos y el pueblo de Dios parece sufrir. Pero cuando llegue el tiempo de Dios, los destinos de ambos grupos cambiarán de lugar. ¿Qué camino eligen ustedes? Pero la salvación de los justos proviene de Jehová, Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Esta palabra es la respuesta definitiva, que atraviesa todo el Salmo, la confesión de fe, que el pueblo de Dios que sufre debe guardar en su corazón toda la vida. La salvación muestra que el pueblo de Dios escapa del sufrimiento y obtiene la victoria final. Tal salvación no depende de las capacidades, la sabiduría o el poder mundano de uno, sino solo de la mano de Dios. Incluso si el pueblo de Dios se encuentra en una situación desesperada o en las redes de las intrigas de los impíos, si Dios interviene, la situación cambiará instantáneamente. Por lo tanto, no intenten resolver los problemas con sus propios métodos malvados, sino miren en silencio a Dios, la fuente de la salvación. En el tiempo de la angustia, significa que también nosotros podemos encontrarnos con el sufrimiento. Sí, podemos quedar bajo la tormenta de los ataques de los impíos. La fortaleza es una fortaleza sólida en una roca alta, donde el enemigo no puede entrar. Incluso si los enemigos disparan desde todas partes, Dios es la fortaleza de su pueblo. Quien ha corrido hacia Dios no recibirá heridas y estará perfectamente protegido. Cuando llegue la angustia o la injusticia, no intenten mantenerse con su propia fuerza, sino corran hacia Dios, el Salvador. Entonces Dios se convertirá en la fortaleza más segura y poderosa, cubriendo y protegiendo perfectamente a su pueblo. Jehová los ayudará, y los libertará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él esperaron. Esta es la gran conclusión, que resume todo lo dicho por David en una frase. La historia de salvación de Dios se expresa con tres verbos dinámicos y concretos. Ayudará, dar fuerza espiritual y consuelo. Libertará, sacar de las redes y crisis. Salvará, liberar completamente de las manos de los impíos y garantizar la seguridad eterna. Esto proclama que la salvación de Dios no es una palabra abstracta, sino una acción práctica. Por cuanto en él esperaron, es la llave más importante que el Salmo 37 quiere transmitir. La única condición y razón por la que Dios nos libra de las manos de los impíos no es porque seamos exitosos, buenos o fuertes, sino solo porque esperamos en Dios. Esperar, aquí significa correr, buscar refugio, es decir, cobijarse completamente en la roca ante la tormenta. Esta palabra dice: por absurdo que sea el mundo, si no nos vengamos nosotros mismos y no usamos métodos mundanos, sino que aceptamos a Dios como el único refugio, Dios verá esa fe y nos salvará. Por muy injusto que parezca el mundo, no se desanimen, no vacilen. Hagan de Dios su único refugio y confíen totalmente en él. La boca del justo habla sabiduría.
Jesús. Gracias. Te doy gracias. Te amo. Por muy injusto y duro que sea el mundo, bendícenos para convertirnos en el pueblo de Dios que guarda la fe y corre hacia Él. En el nombre de Jesús bendigo y oro. Amén.